que nosotros exigíamos era que tuviésemos una fuerza pública más humana, pero también nosotros exigíamos un trato más digno a los miembros de la fuerza pública. Toda la policía tiene que acatar este tipo de directrices porque son directrices del orden nacional. Estamos hablando de 3 años donde el comportamiento de la policía no garantizó los derechos humanos, que la Sí. protesta es una herramienta legítima para el fortalecimiento de la democracia. Buenas, buenas a todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguirnos y por seguir suscribiéndose y haciendo parte de esta comunidad. Hoy conversaremos, nos vamos al Congreso de la República, vamos a comunicarnos con la senadora María José Pizarro. ¿Para hablar de qué? Para conversar sobre un comunicado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en el que se refieren a las distintas transformaciones que se han hecho en la Policía Nacional de nuestro país, de Colombia, para mejorar la protección de los derechos humanos. Además, dicen que evidentemente en este comunicado aseguran que se ha mejorado la gestión que se ha tenido en las protestas, que han ocurrido en las protestas. Reconoce la ONU, dice, saluda la adopción de la resolución 3295, por la cual se crea un sistema de información que permite hacer seguimiento, control, monitoreo del sistema de servicio que presta la unidad de diálogo mantenimiento del orden. Esto hace parte de la Policía Nacional. Gracias, senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, por estar acá. No, a ti un gran abrazo, María Camila, ¿cómo estás? Muy Muy feliz de estar nuevamente en tu programa y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, un gran abrazo. Me disculpo por todo el movimiento que van a ver alrededor, pero estoy en plena plenaria del Senado de la República. bien, la Entonces, vemos. pero bueno, la idea era poder también acompañarlos en el programa, entonces me disculpan si hay Muchas movimiento atrás. gracias. Entendemos perfectamente. Gracias, senadora. Es bien importante este comunicado de la ONU porque la verdad es que, claro, los ciudadanos del común, etcétera, y los que no estamos o no están tan involucrados con el tema de la fuerza pública, de pronto no se dan cuenta de estos cambios que se han realizado. Pero pues si bien recordamos en el 2021 hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y por parte de las autoridades en las manifestaciones del marco del paro nacional. Y a raíz de todo esto, en este gobierno han implementado unos cambios. Yo quisiera preguntarle, senadora, ¿cómo vieron el comunicado tanto de la ONU y de qué se tratan estos cambios para que entendamos todos, toda la comunidad que está acá? Pues bueno, tú recordarás y la gente recordará que durante el estallido social, pero antes también, yo creo que desde las movilizaciones del 2018 lideramos en el Congreso de la República debates denunciando el exceso de la fuerza, la falta de proporcionalidad en el uso de esa fuerza por parte de la policía en la contención y en el manejo de la protesta. Hicimos debates en el 2018, en el 2019, luego en el 2020, el 9 y el 10 de septiembre, con lo sucedido en Bogotá y finalmente en el estallido social en el año 2021. Esto, pues, por supuesto, deslegitimó muchísimo el... espérenme un segundo, por favor, que me toca votar aquí. Qué pena con ustedes, ya sigo. Esto deslegitimó muchísimo el uso, esto es legítimo, perdón que hay que votar al mismo tiempo, ¿verdad? Me disculpo. Eh, bueno, esto deslegitimó muchísimo a la policía, pero sobre todo resquebrajó la relación de confianza que debería existir entre la policía, entre la fuerza pública y la ciudadanía. Es más, con la ONG Temblores, con quienes, entre otras, te invito a conversar, María Camila, se hicieron varios informes en relación con todo lo que había sucedido en el manejo precisamente a la protesta e inclusive un análisis del SMAT, del comportamiento del SMAT durante los últimos años y cómo a través de este escuadrón antimotines se había hecho control precisamente de la protesta. Eh, Uno de los argumentos que nosotros presentábamos en los debates era precisamente
que debía existir por parte de la fuerza pública, digamos, respaldando siempre el ejercicio que hace la fuerza pública, las situaciones adversas a las que se tiene que presentar. Yo te cuento aquí entre nos, María Camila, que incluso cuando estábamos en las calles, en medio del estallido social, yo me acercaba a hablar con los agentes del ESMAD y me decían, vea, es que nos toca casi que orinarnos encima porque no podemos acceder al baño, tenemos unas jornadas excesivamente largas. Es decir, ellos también estaban en una situación de presión, yo creo que en unas condiciones laborales muy difíciles, mujeres embarazadas que tenían que salir con el SMAT a hacer contención de la protesta, digamos, eso también lo denunciamos en su momento. Pero lo importante y lo que nosotros exigíamos era que tuviésemos una fuerza pública más humana, una fuerza pública que tuviese y siguiese al pie los protocolos en el uso del armamento menos letal, de las órdenes operativas, que son las órdenes, digamos, con las que ellos pueden operar finalmente en el manejo de la protesta, de hasta qué punto las órdenes que se les daban también por parte de los civiles, es decir, del Ministerio de Defensa, del director de la policía, pero también de las alcaldías en las distintas ciudades, que de alguna manera respondía a un ejercicio. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. En el cual la ciudadanía, más allá de los, digamos, de la presencia de agentes tal vez que pudiesen generar algún tipo de disturbio al interior de las protestas, pues evidentemente pudiesen respetar y resguardar la vida de todos. Es decir, hay un comportamiento ético, un comportamiento técnico y un comportamiento arraigado a las órdenes operativas y a los protocolos en el uso del armamento menos letal. Yo creo que el punto de inflexión fue definitivamente cuando Dylan Cruz está asesinado, precisamente porque se utilizó el armamento por fuera de los protocolos. Se dispara no en un tiro parabólico, se le dispara derecho y fuera de eso la munición que hay adentro era una munición, eso le dicen recalzadas, es decir, que adentro tiene otro tipo de elementos mucho más contundentes que pueden producir la muerte. Ahí es cuando no se está respetando el uso del armamento menos letal y tampoco tampoco los protocolos ni las órdenes operativas, porque en las órdenes operativas, por ejemplo, puede haber una requisa, una revisión del tipo de municiones que están utilizando la policía o el armamento Venom, por ejemplo, que era esta arma que lanzaba varios gases lacrimógenos que estaba diseñada para ser utilizada encima de un auto en un tiro parabólico y en cambio la ponían en el piso y el tiro era directo contra los manifestantes. Todo esto se denunció, pero también nosotros exigíamos un trato más digno a los miembros de la fuerza pública. Pues muy Claro, bien, lo que nosotros tenemos aquí es la decisión de un gobierno de avanzar en ese sentido, de dignificar a la fuerza pública, pero al mismo tiempo de construir protocolos que permitan respetar la vida y los derechos humanos de los manifestantes. sí, senadora, para esta siguiente respuesta, tal vez de repente le puede quitar la mano al micrófono Al del celular. micrófono. Sí, Ay, perdón, listo. ahora sí. Entonces, Lo siento, lo siento. pero tranquila que la oímos perfecto. Eh, Sáqueme de una duda, con estas medidas nuevas, ¿se empezó a utilizar el uso de arma menos letal en el contexto de las manifestaciones? Después de lo que pasó con Dylan Cruz, ¿se empezaron a utilizar en la policía armas menos letales? No, la diferencia es que le decían armamento no letal. La Ya, discusión era que no fuese armamento no letal, es que era un armamento menos letal, porque es ya, letal cuando se utiliza por fuera de los protocolos. Si se ya. usa en el marco de los protocolos, es menos letal. Es decir, es difícil que pueda causar la muerte, pero si se utiliza de manera directa, no con el tiro parabólico, con recalzadas, etcétera, puede producir la muerte. Entonces, por eso la claridad era que era armamento menos letal, no armamento no letal como se le conocía en ese momento. Ahora, acá le pregunto, hay una directiva presidencial de orden nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cada ciudad, con las alcaldías y demás, de cómo usan
la policía en el momento de cada manifestación. Por ejemplo, si ya hay una manifestación, si se sale de control, etcétera, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puede mandar a el antiguo ESMAD a que pues a disolver la protesta con el uso de la fuerza y demás. ¿Esto lo puedes seguir? ¿De esto depende, digamos, la autonomía de cada alcalde? Pues evidentemente el comandante de la policía en una ciudad es el alcalde de la ciudad. A nivel nacional, pues por supuesto está el comandante de la policía El a director. nivel nacional, pero hay una línea evidentemente también de mando y hay una responsabilidad que tienen los alcaldes cuando envían esas órdenes operativas para que precisamente pueda intervenir el SMAT, que esa era una de las cuestiones que por supuesto inclusive se le criticaba mucho a Claudia López durante su alcaldía, porque no se hacía, digamos, respetar inclusive la voz de la policía si es que ella no estaba de acuerdo con la forma en cómo estaba operando la policía en la Bogotá. Ustedes recordarán, por ejemplo, las imágenes de los adultos mayores, sobre todo, que tenían que vender en la venta ambulante en tiempos de la pandemia y que muchos eran violentados. Pues muy bien, ese tipo de órdenes también, digamos, vienen, evidentemente ahí hay una responsabilidad muy alta por parte de las alcaldías, de las ciudades. Ahora, cuando hay una directriz de orden nacional, quiere decir que toda la policía tiene que acatar este tipo de directrices porque son directrices del orden nacional. Es decir, puede enviar el ESMAD actual, pero el ESMAD, el antiguo ESMAD, perdón, tiene que actuar en el marco de las directrices que tiene por parte de la policía y del gobierno nacional. Claro, Ahí ok. hay un cambio de enfoque. Claro, 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 claro. Ahí depende de cada directriz. De los casos que pasaron de abuso policial y de fuerza excesiva de la policía en el 2021 y demás, ¿ha habido impunidad? ¿Lo puede categorizar como que la mayoría de estos casos han quedado en la impunidad? Pues evidentemente no se ha investigado de la misma manera ni a profundidad la responsabilidad que puedan tener miembros de la fuerza pública en todo lo sucedido en las manifestaciones en el 2018, 2019, 2020 y 2021. Esto es absolutamente claro, porque se dieron muchísimos episodios de violencia de manera reiterada a lo largo de casi 4 años. Estamos hablando de 3 años donde el comportamiento de la policía no garantizó los derechos humanos. Al interior de las instalaciones, denuncias de abuso, de acoso sexual, de tocamientos indebidos, los traslados por protección se usaron de manera indebida y por supuesto también, como te decía, en el mismo ejercicio de la protesta, pues evidentemente no se cumplía con un protocolo que garantizara la vida de quienes estaban manifestando, incluso quienes estaban manifestando pacíficamente, porque evidentemente en esas movilizaciones quienes estuvimos en la calle, inclusive contra nosotros, se lanzaron también gases lacrimógenos en distintas ciudades del país, quienes estuvimos en el marco del estallido social acompañando la movilización social. Por supuesto que también hay desmanes del otro lado. Esto también es importante. Lo que pasa es que las responsabilidades son distintas en el sentido de que quienes hacen parte de la fuerza pública tienen un armamento, tienen unas órdenes operativas y tienen unas directrices para operar. A ellos, pues por supuesto, se les puede exigir de una manera distinta. Cuando llega este gobierno, y aquí está lo importante, hay un cambio de enfoque que nos permitió, y yo creo que esto es lo más importante, empezar a que la ciudadanía empezar a recobrar la confianza con la fuerza pública, a que Mm, existiese una relación mucho más tranquila entre la ciudadanía movilizada y la fuerza pública, mm, que tiene que hacer presencia a nivel territorial, bien sea para la contención de la protesta, el acompañamiento a la protesta, o bien sea también pues, en el patrullaje cotidiano que tiene que tener un agente de policía. Pasa por distintas cosas. Por ejemplo, dignidad pasa porque puedan estudiar. Entonces está la matrícula cero para los miembros de la fuerza pública. Por ejemplo, un proyecto de ley que presentamos y que ya es ley de la República con el senador Intias Pride, el representante de Racero, que buscaba democratizar
el régimen de ascensos al interior de la policía. Y esto es muy importante porque un patrullero, salvo que tuviese una palanca o muchísimo dinero, no podía acceder a la carrera de oficiales. Hoy se eliminan esas barreras y los patrulleros pueden ser oficiales de la policía. Eso implica que hay un incentivo positivo, que no existe, digamos, un clasismo al interior de la policía que no permite que los patrulleros puedan ascender en la carrera y puedan ascender en la carrera, en la jerarquía policial. Por ejemplo, también está la recuperación de la mesada 14. Esto, por supuesto, también va en línea de dignificar a la fuerza pública y por lo tanto una fuerza pública digna, una fuerza pública que recibe inclusive un mejor salario. Cuando hay un aumento del salario mínimo, pues evidentemente también aumenta el salario de la policía, hace que ellos puedan también tener unas condiciones dignas para ejercer su labor, que es una labor bien difícil, ¿sí? Que está llena de tensiones, de momentos en los que una decisión puede cambiar absolutamente todo. Y por el otro lado, el protocolo del cual habla el informe de las Naciones Unidas y que por supuesto va en línea y que es importantísimo porque se construyó con las víctimas de violencia policial, con las organizaciones sociales y con la policía, teniendo en cuenta que las organizaciones sociales y las víctimas de abuso policial reconocieron el carácter, la actitud constructiva que tuvieron los miembros de la fuerza pública que participaron en la construcción de este protocolo. Sin duda, entonces, es una buena noticia que la ONU para los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, haya reconocido este cambio que hubo y esta transformación que hubo en la Policía Nacional. Y sin duda es un avance también para nuestro país y para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Así es, además, porque fíjate que no solamente es un reconocimiento, sino que durante los últimos 2 años hemos tenido distintas movilizaciones, movilizaciones a favor del gobierno, paros, movilizaciones en contra del gobierno nacional, es decir, lideradas por la oposición. Y en ningún caso hemos llegado a que se violente a los manifestantes que están protestando. Por supuesto que han habido momentos donde la policía ha tenido que intervenir, el nuevo SMAT ha tenido que intervenir, por ejemplo, en las movilizaciones, sobre todo universitarias, etcétera, pero no hemos llegado a casos de graves violaciones a los derechos humanos que de manera sistemática se presentaron durante los 3 años o 4 años del gobierno anterior. Y eso es importantísimo en términos democráticos, en términos de que la sociedad entienda la importancia de la protesta, que la protesta es una herramienta legítima para el fortalecimiento de la democracia y que si hay un comportamiento respetuoso por parte de los MAT, si la sociedad no se siente violentada por parte de los cuerpos de policía, pues evidentemente existe tranquilidad para poder ejercer la protesta. Eso le conviene a la ciudadanía, a los comerciantes que no ven cómo son vandalizados sus negocios o las pintas en la calle, en fin, es decir, hay una comprensión distinta de la protesta y eso fortalece la democracia, la protesta pacífica y la protesta democrática. Muchas gracias, senadora María José Pizarro, por haber estado con nosotros. Tuvimos algunos problemitas de audio, pero creo que se nos entendió todo. Le pedimos disculpas a la gente. Obviamente, pues estamos, la senadora está en plena plenaria, valga la redundancia. Le tocó parar un segundo, votar, seguir con la entrevista, pero nos parecía pues bien importante que saliera acá en este espacio. Hace rato no la teníamos, así que de verdad, mil y mil gracias por haber estado acá explicándonos este avance en la Policía Nacional. A ti, María Camila, como siempre, muy feliz de estar contigo. A todo el equipo técnico, un gran abrazo y a toda la gente que nos siguió en este programa, nuevamente un abrazo. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos y ojalá hayamos logrado un poquito de pedagogía en este tema que a veces es bien complicado. Sí, es correcto. Muchas gracias, senadora, y gracias también a toda la gente que se sigue suscribiendo, que vio esta entrevista y que por supuesto nos va a dejar los comentarios pertinentes acá abajito. Lo seguimos leyendo. Mil y mil gracias. Sigan conectándose y sigan recomendando este canal porque vamos a hacer muchos y muchos más. Mil gracias. Chao.